Hola, ¿qué tal, curiosos de la innovación? Soy Pablo Maza y hoy quiero hablaros de los problemas que puede haber con el copyright, es decir, los derechos de autor o de propiedad intelectual, cuando caricaturizamos, ¿vale? Caricatura de un personaje famoso, ya sea real o ficticio. Es decir, un personaje, un cantante, un famoso o incluso un personaje de cualquier película, serie, ya sea de dibujos o ya sea, pues, no sé, de personas, ¿me explico? ¿Y qué sucede con los derechos de propiedad intelectual? Cuidado, porque muchas veces recibo esta consulta de personas que quieren iniciar, por ejemplo, un negocio relacionado con el diseño gráfico, quieren crear camisetas, quieren, por ejemplo, hacer tiras cómicas o quieren simplemente adaptar diseños para páginas web o cualquier otro negocio. Si ya hablamos del mundo de los NFTs, es decir, del arte criptográfico, ya podemos empezar a hablar y estaríamos horas y horas. Pero quiero decirte que en este vídeo voy a explicar cuál es el problema, qué escenario nos podemos encontrar, qué es lo que tienes que evitar si estás pensando dedicarte a esto, a hacer algo relacionado con caricaturas y sobre todo, una vez comentemos cómo lo enfoca la ley, vamos a hablar de cuál puede ser la solución, cómo podría enfocarlo, qué consejos como abogado de propiedad intelectual te doy yo, ¿vale? Y por supuesto, al final del vídeo, si te quedas, habrá unas conclusiones con todo lo que hemos comentado y te daré unos consejos para que puedas trabajar y evitar cualquier problema. Ya se sabe, las reclamaciones de propiedad intelectual cada vez son más y cuidado porque nos pueden salir tan caras que nos cierren un negocio o nos den problemas que duren mucho tiempo. Así que quédate y empezamos. Bueno, lo primero de todo, agradecerte que sigas el canal, que te suscribas si todavía no te has suscrito, para que puedas recibir, pues lo típico, una notificación cada vez que subo un vídeo y, por supuesto, que me apoyes a seguir generando comunidad, que podamos crecer, es decir, que seamos cada día más. Cuantos más somos, pues más opiniones tenemos y, por supuesto, mejor contenido podemos hacer y bueno, es una forma que tengo yo de compartir conocimiento, de llegar a personas que muchas veces por estar en otros países no pueden acceder a nuestro despacho o simplemente quieren seguir informándose. Lo dicho, trabajo en todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, pero hay veces que según qué consultas como esta, qué sucede con las caricaturas, qué sucede cuando cojo un personaje y le hago ciertos cambios y no he pedido permiso, qué sucede. Y bueno, espero que con este vídeo aprendas mucho y sobre todo que te quedes más tranquilo o tranquila. ¿Qué sucede cuando queremos caricaturizar un personaje? Es decir, ¿necesitamos permiso? ¿Podemos coger un dibujo, yo qué sé, de un personaje de Star Wars, de Marvel o, por ejemplo, yo qué sé, de Dragon Ball? Es decir, los típicos, los que realmente si pusiéramos en una serigrafía, en una camiseta, serían los más vendidos. ¿Qué sucede? Pues verás, lo primero de todo, y como ya he comentado en algún artículo en mi página web, pablomazaabogado.es, realmente necesitas los derechos de autor, es decir, necesitas esa licencia, esa cesión, ese permiso, lo que llama la ley el consentimiento del autor, para explotar o adaptar, utilizar los derechos. Es decir, hay una obra, hay un personaje y queremos adaptarlo. Queremos hacer, en este caso, lo que voy a llamar caricatura, que es uno de los límites que dice el artículo 39 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y si nos vamos a normativa internacional, veremos que también estamos protegidos por este tipo de limitación, que es el de la caricatura. ¿Vale? Voy a explicarte rápidamente qué es una caricatura, y es que si vamos a hablar de esto y vemos que esto es un límite, tendremos que entenderlo. La caricatura es cuando se genera mofa, es decir, coger un personaje, coger una situación, una película, una historia, una obra con derechos de propiedad intelectual y mofarse, es decir, darle un toque de humor, generar crítica o, por ejemplo, querer ridiculizar o hacer sátira, ¿vale? Es decir, la prensa o cualquier revista, cuando muchas veces hace una tira cómica de unos dibujos, de una película o de un lanzamiento, muchas veces no necesita pedir permiso al titular, a quien tiene los derechos de autor o de propiedad intelectual, porque lo que está haciendo es caricaturizar, ¿vale? Se está riendo de una situación, de una escena, o simplemente está poniendo en ridículo al personaje. ¿Cuántas veces no hemos encontrado pues un Spider-Man o hemos encontrado, yo que sé, un Capitán América o algún personaje, un Darth Vader,
cualquier personaje haciendo una situación que realmente es ridícula. Hay muchos ejemplos. De hecho, se me ocurre una serie de dibujos que todo el mundo conocerá, y si no la conoces es porque no vives en este mundo seguramente, y es Los Simpson. Son muy conocidos por hacer caricaturas de mofa y sobre todo caricaturas que son muy sanas. Y en esto es un término que pongo yo, que muchas veces lo utilizo para explicarlo, y es que la caricatura tiene que ser sana. ¿Por qué? Porque uno de los límites a las caricaturas, ya hemos dicho que si tú haces una caricatura, la ley te dice que no necesitarás pedir permiso para utilizar estos derechos. Es decir, podré coger Dragon Ball, podré coger un Mickey Mouse, podré coger a Mario Bros, cualquier personaje de un videojuego, por ejemplo, y lo puedo ridiculizar siempre y cuando no dañe o no perjudique la obra original, tampoco perjudique a su autor o al personaje. En este caso, si por ejemplo es un actor, pues al personaje que lo ha hecho, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que faltar al respeto de tal manera que provoquemos unos daños, ¿vale? Con esta caricatura, sí puede ser una infracción de derechos de propiedad intelectual y por supuesto puede tener otras consecuencias, porque si estamos atacando al honor, a la propia imagen de alguien o simplemente incluso estamos atacando otros derechos que pueda tener el titular de los derechos de propiedad intelectual, nos vamos a meter en líos, ¿vale? Por lo tanto, te he aclarado, te he contextualizado lo que es una caricatura, ahora vamos a ver qué problema tenemos y cómo podemos enfocarlo. Lo primero de todo, tenemos que identificar qué obras, en este caso, que se van a caricaturizar o que se puede generar una parodia, que viene a ser lo mismo, pueden tener derechos. En este caso pueden ser fotografías, imágenes, marcas, diseños, los personajes en sí, ¿vale? Todo esto, como ya decía, pueden tener registros, es decir, pueden estar registrados ya sea como propiedad intelectual, es decir, como copyright, el derecho de autor, o podemos incluso tener derechos de propiedad industrial por ahí registrados, es decir, una marca, un diseño y vete tú a saber, ¿vale? En este caso ya sabemos que ya se pueden registrar a día de hoy hologramas y otras marcas de movimiento, etc. Hay muchos derechos de propiedad industrial, pero en este caso tenemos que saber que si están registrados, pues lógicamente tenemos que tener el consentimiento. Pero, ¿qué sucede si cogemos ese cantante, ese personaje, ese famoso y queremos hacer esa caricatura? Pero además queremos hacerla tan bien, queremos trabajarlo, nos lo vamos a currar y queremos que se parezca lo más parecido al original, porque lógicamente una caricatura, la persona que la ve tiene que ser capaz de identificar cuál es el trasfondo, el contexto, el personaje que hay detrás. Es decir, si hacemos una caricatura, pues yo que sé, de Star Wars y no se parece al personaje de Star Wars, entonces no es una caricatura, simplemente sería un dibujo nuevo. Entonces, tenemos que conseguir ese grado de similitud para que efectivamente la gente identifique que se trata de ese personaje, de esa película o de ese momento. Pero el límite es el daño o generar un riesgo de confusión, es decir, la confusión que podamos generar, por ejemplo, de que esto lo haya hecho la empresa titular de los derechos, es decir, que pueda ser original esta caricatura, perfectamente Marvel ha hecho caricaturas de sus propios personajes. Entonces, no tenemos que caer en el error de que parezca original, es decir, no pretender que esto lleve el sello Marvel, sello Disney, porque entonces lo que estaríamos buscando es que el día de mañana quien lo vea o quien nos vaya a comprar la caricatura se piense que esto es un producto original. Por lo tanto, no podemos generar confusión respecto a la originalidad, a la procedencia, es decir, que no parezca que esto de verdad lo ha sacado la distribuidora oficial de los productos del merchandising, de cualquier producto relacionado con el personaje, con la película o con los derechos, y por supuesto que no haya un riesgo de asociación, que no piensen que nosotros somos colaboradores, somos dibujantes, diseñadores oficiales o contratados por la marca para dibujar. Es decir, hacer caricaturas y decir que no eres un dibujante cualquiera, que no eres un diseñador cualquiera, sino que además estás generando la sensación de que tú tienes el derecho o que tú estás trabajando dibujando ese personaje, lógicamente esto aumentaría el valor de tus obras, aumentaría el valor de tus diseños, de lo que crees, pero no está permitido. Y por último, si además de haber evitado pues cualquier asociación, confusión con la originalidad o que haya permiso o sea una iniciativa, una acción directa de la empresa o del titular de los derechos. Si además de eso, con nuestra caricatura, hacemos tanto daño, vete tú a saber, este humor negro, estas ganas muchas veces de herir o incluso, no sé, generamos una viñeta en la cual lo que sucede puede afectar negativamente al titular de los derechos o a la obra, me pongo, pues, un ejemplo podría ser que cojamos unos personajes de una obra y yo qué sé, los pongamos en una escena en la cual están o da la impresión de que apoyan el terrorismo, de que están pues a lo mejor generando pues un debate o cualquier cosa que están apoyando, pues no sé, pues
el contaminar, ¿me explico? Es decir, el atacar el medio ambiente, no respetarlo. O, por ejemplo, que están yendo en contra, pues, no sé, de una minoría social. Fíjate, son situaciones que las podríamos parodiar, es decir, podríamos perfectamente crear una historia, una imagen, un dibujo en el cual sucediera eso, se dieran esos elementos. Pero estoy segurísimo de que eso afectaría al titular. Y si hemos cogido un personaje que existe en la vida real, pues imagínate, un cantante, por ejemplo, que lo metiéramos en una escena en la cual, pues de consumo de drogas, en la cual se están haciendo actos ilícitos, me explico, que puede ser gracioso a tu entender o no. Esto podría generar un daño y un perjuicio. Por lo tanto, esto sería un límite en la caricatura. Aquí ya estaríamos rozando lo que es el daño moral. Por lo tanto, podríamos no solamente tener que dar explicaciones, no por el lado de propiedad intelectual, sino por el lado más moral, es decir, daños y perjuicios directamente a la persona, a la empresa o al titular, ¿vale? Espero que me vayas entendiendo porque lo intento explicar con muchos ejemplos de forma muy clara y lógicamente cuando lo tenemos que llevar a una parte más judicial, más de reclamaciones y tal, pues sí que es verdad que lo hacemos un poco más complejo y lo escribimos con más detalle. Pero mi idea es que en YouTube tú siempre tengas esa información, puedas aprender de forma sencilla sin tener que estar estudiando o revisando documentos o textos de leyes, ¿vale? Y por supuesto que me dejes en los comentarios, que participes en el vídeo si algo no te ha quedado muy claro o si quieres que algo lo amplíe en otro vídeo. Tratando este tema, ¿qué pasa con los fanarts? Esto me llega muchísimo porque es verdad, hoy en día todo el mundo pues es fan de una serie, yo soy fan de One Piece, yo soy fan de Dragon Ball, de Naruto, de cualquier serie de dibujos, anime o manga o directamente, pues como te digo, de las películas y esas series nuevas que se está sacando Netflix, por ejemplo, HBO, etcétera, Amazon, y queremos hacer un fanart, que es este dibujo artístico en el cual pues yo saco todo mi arte y creo ese personaje. Lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que si hay un ánimo de lucro, si yo me dedico profesionalmente a crear contenido, a crear este dibujo, a esta caricatura para venderla y encima quiero vendérsela a fans o es que simplemente lo estoy enfocando con un ánimo de lucro, actividad comercial dirigida a los fans de esta marca, de este diseño, de este personaje, de esta industria, tenemos que tener en cuenta que aquí sí podemos tener problemas con los derechos de propiedad intelectual. Por eso, siempre me dices, voy a hacer un fanart, yo voy a hacer un diseño porque me lo voy a imprimir para mí, me lo voy a quedar yo, lo voy a encuadrar, lo voy a enmarcar. Entonces, en ese caso, lógicamente, es lo que llamamos la copia privada y además lo estás haciendo para ti, no hay ánimo de lucro, no lo haces de forma profesional. El problema viene cuando tienes una página web en la cual tienes una tienda online, quieres vender, te quieres promocionar como artista que dibuja muy bien ese personaje y quieres generar otra apariencia más profesional, lo cual sí que entra en el riesgo de confusión. Yo no tengo que convencerte, es decir, muchas veces viene alguien y me expone una situación de relación comercial o una situación en la cual quiere tener una tienda online, generar dinero y generarlo al mayor precio posible. Si puedo vender una taza con la serigrafía, si puedo vender una taza con ese personaje y que sea lo más parecida a la taza que puedes comprar en la tienda oficial, pues oye, intentan hacerlo, incluso intentan venderlo al mismo precio o incluso superior. Si tú haces esto, por mucho que vengas aquí a hablar con el abogado, por mucho que quieras asesorarte, no te puedo decir lo que quieres escuchar, te tengo que decir lo que es obvio. Estás intentando generar esa confusión con los derechos de propiedad intelectual o incluso quieres hacer creer que esto es un producto que tú has comprado o que tú estás distribuyendo, ¿vale? Cuidado a los que os dedicáis al dropshipping, que ya sabéis que es coger productos de otros distribuidores, de AliExpress, de Amazon o cualquier otro proveedor y ponerlo en vuestras tiendas online. Cuidado, porque responderéis también por ser un intermediario en la venta, ¿vale? En otro momento hablaré de esto, pero si tienes esa duda, no vayas por ahí porque puedes tener responsabilidades también. Vale, y ahora me dirás, bueno Pablo, yo quiero hacer las cosas bien. Todos las queremos hacer bien. El problema es que muchas veces pasamos a hacerlas mal porque no nos dejan hacerlas bien. Entonces tú me dices, Pablo, yo quiero tener los derechos de propiedad intelectual de Star Wars porque quiero hacer camisetas o tengo una línea de ropa, una tienda online y quiero, por ejemplo, poner pues la cara de los personajes, quiero hacer cosas con esta serie para vendérselo a los fans de la serie. ¿Qué pasa? Lo primero que tenemos que hacer es pedir pues, el permiso, que lógicamente vendrá con un contrato de cesión de derechos, es decir, licenciar los derechos. Tenemos que pedirle al titular o al el distribuidor o la empresa que esté explotando y que tenga esa exclusividad para explotarlo en un país, en un territorio, por ejemplo la Unión Europea, etcétera, etcétera. Tenemos que pedir que nos den permiso. ¿Y esto cómo llega? Pues lógicamente con negociaciones se llega a firmar ese contrato por el cual se te tiene que ceder los derechos de propiedad intelectual para crear este personaje. Y lógicamente la persona
que sea titular o la empresa que sea titular de los derechos te va a exigir bastantes características, ya sea de garantía del producto, de calidades, porque lógicamente no es lo mismo utilizar un personaje de Marvel, ¿vale? Del universo Marvel, en una camiseta de calidad que podría venderse a, no sé, a 50 euros, 50 dólares del mercado y tiene un mínimo de calidad de producto, de tejido, de colores, etcétera, etcétera, que venderlo en una camiseta que se ha fabricado por 1 euro, ¿vale? Entonces, evidentemente, el titular de los derechos, ya sea una empresa o ya sea el propio autor, no va a querer que tú utilices sus personajes para meterlos pues en una camiseta de mala calidad, que al tercer lavado pues ya se estén borrando los colores y al final la persona, el cliente, el consumidor, cuando la vista, una de dos, o llegue a creer que es que el producto era original y pues le coja manía a la marca, por ejemplo Marvel, o le coja manía al personaje porque la única camiseta que ha comprado pues no le ha parecido bien, no le ha gustado, no le ha salido buena, al tercer lavado se le ha encogido o lo que sea, pues fíjate, estos son muchas condiciones negativas que pueden afectar al valor de la marca, al valor del personaje, al valor de la obra de propiedad intelectual y por supuesto esto puede ser un motivo de denegar o no dar permiso para la cesión de derechos. Ya te doy a entender que si eres un autónomo, si eres un emprendedor, si quieres montar una página web para vender 5, 10, 100 camisetas de diferentes personajes, es muy difícil que consigas que te cedan los derechos de Star Wars, por ejemplo, de Marvel, de Konami, con todas las series, por ejemplo, de Dragon Ball o de cualquier serie así mundialmente conocida. Más que nada porque para eso están los acuerdos con grandes empresas. El ejemplo pues puede ser Inditex, que muchas veces en sus diferentes marcas pues puede sacar alguna promoción y de repente pues podemos encontrarnos 3, 4 camisetas de Disney en Zara o 3 también, 4 camisetas, pues yo que sé, en Zara también, pues, no sé, de Marvel. Es decir, fíjate, porque se llegan a acuerdos en los cuales yo te cedo los derechos de propiedad intelectual, lógicamente hay un control de calidad y del uso que se está dando a esas imágenes, a esos diseños que se han cedido, y por supuesto, tiene que haber un acuerdo en el cual hay un win-win. Yo te voy a dejar que tú explotes los derechos, pero por supuesto vas a tener que pagar por ellos. Entonces, estaremos hablando de que hay un contrato de licencia de cesión de derechos. Estos contratos muchas veces, si no conoces o no has visto nunca alguno, lógicamente los hacen profesionales que se dedican a ello. En este caso nosotros, yo he hecho varios. Siempre tenemos en cuenta varias cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que se cede? Es decir, es muy importante que si vamos a hacer solamente un personaje, 2 o 3, pues eso se tiene que explicar y tiene que quedar clarísimamente en el objeto del contrato. Es decir, Marvel, no me creo que firme, bueno, sí me lo creo porque puede ser que lo haga con las empresas, pero imagínate que estamos hablando con un autor que tiene, por ejemplo, 4 universos de personajes o tiene 4 series y nos quiere ceder, por ejemplo, le hemos dicho, oye, queremos el protagonista para hacer una portada de un libro. Lógicamente va a poner que nos cede solamente ese personaje para el uso concreto que le vamos a dar. No por habernos cedido ese personaje tenemos derecho a utilizar todos los personajes. ¿Me explico? Los Simpson, pues no podríamos hacer todos los Simpson, sino que estaríamos haciendo solamente pues el que hemos pedido o el que pone en el contrato. Por eso es muy importante dejar clara cuál es la idea de lo que se va a ceder, es decir, el objeto, delimitar, y si no, ya te aseguro que el autor intentará dejarlo muy claro para que no te cedas en el uso. Esto en el caso de que pagues, ¿vale? También tenemos otras limitaciones como puede ser la territorial. Muchas veces, y en el sector de la propiedad intelectual y sobre todo industrial, de las patentes, las marcas, los diseños, la distribución siempre se va a dar para un territorio concreto. Por ejemplo, yo te cedo los derechos de este personaje para que tú distribuyas o generes merchandising, que eso por supuesto controlemos, en España. Es decir, ¿por qué? Porque tengo cedido los derechos para España a tal empresa, a tal persona, y luego en otros países lo tengo cedido a otros. Entonces aquí tenemos un límite territorial, ¿vale? También estará el límite temporal. ¿Por cuánto tiempo te lo cedo? Es decir, muchas veces pues se dice que es para una tirada, para una colección, para, yo que sé, un lote concreto, pero es importante decir hasta cuándo. No puede ser vitalicio ni de forma ilimitada, entonces el tiempo también se delimita. Esto es muy importante que lo revises en los contratos porque concretamente estas características son lo que va a hacer que un contrato valga más, valga menos y por supuesto que haya más exclusividad o menos exclusividad. Luego, habrá otras limitaciones y privilegios y cualquier otra cláusula. Por ejemplo, muchas veces existen, aparte de las de confidencialidad y de respeto a otros derechos de propiedad intelectual, podemos tener que el propio titular de los derechos nos exija un mínimo de calidades, que a lo mejor tenga que haber un proceso de confirmación, de validación, de certificación,
que antes de salir lo que vamos a sacar al mercado, que lo tenga que revisar la propia empresa que nos ha cedido o simplemente que te haga confirmar las calidades. O que, por ejemplo, nos diga, oye, si vas a hacer este personaje o vas a utilizar la marca que te hemos cedido, no puedes ponerla en según qué partes de las prendas de ropa o según qué partes del producto. Por ejemplo, quiero que lo dejes siempre con el logotipo o esté en el pecho. No quiero que lo pongas abajo, no quiero que vaya en la espalda. Va a haber limitaciones y, por supuesto, requisitos que te van a decir cómo tienes que usar eso. No es te cedo el dibujo, te cedo el personaje, te cedo la marca, cualquier cosa, y tú puedes utilizarlo de la manera que tú consideres. No, tiene que quedar pactado y tiene que limitarse. Por supuesto, cuanto mayor sea el valor de lo que estamos cediendo o nos exijan un mayor precio y demás, nos van a poner más limitaciones, ¿vale? Realmente te lo estoy contando, y si eres autónomo, si eres un emprendedor, por muchas ideas buenas que tengas de innovador, por muchas ideas que tengas de hacer una página web y vender online, este tipo de proyectos realmente te van a servir con autores que no sean los típicos que todos conocemos, porque es muy fácil rápidamente pensar en las industrias que he dicho, en las películas y todo lo que todo el mundo conoce, ¿vale? Disney es lo que es y Star Wars, por ejemplo, es lo que es porque ha protegido muy bien sus derechos de propiedad intelectual. De hecho, se sabe, y tienes un reportaje en Netflix, que Star Wars ha ganado mucho más, ha facturado más, Lucasfilm ha ganado más con el merchandising, guardándose los derechos de propiedad intelectual, que con la producción de las películas. Es decir, George Lucas ha ganado más dinero guardándose los derechos de todos los personajes de Star Wars para crear, pues, o fabricar esos juguetes, los juegos de mesa, todo lo que ha sido merchandising durante todos estos años de Star Wars, que no con la propia producción o la facturación que ha generado en las películas, ¿vale? Para que nos hagamos una idea del potencial, del poder que tienen los derechos de propiedad intelectual en la industria del merchandising, del videojuego, de los juguetes, ¿vale? Por eso es importante que entendamos que estos contratos, duren lo que duren, un año, sean vitalicios o duren lo que tengan que durar, son muy importantes y es importantísimo estar asesorados, tanto si adquieren los derechos, es decir, si eres la parte que va a pagar por ellos para explotarlos, como si eres la parte que los va a ceder. Lógicamente, aquí puede ir un negocio que te haga ganar mucho dinero o simplemente que te haga perderlo y además que pueda perjudicar al valor de tu marca, del personaje o de lo que se está cediendo. Es decir, un mal uso de unos derechos de propiedad intelectual no solamente perjudica el contrato en sí, es decir, la relación contractual que hemos tenido, el negocio en sí, sino que puede perjudicar la marca y el valor de lo que se ha cedido hasta el punto de que deje de ser interesante para el público o para el consumidor final. Por eso, a modo de resumen y ya concluyendo, tendremos que tener en cuenta en España el artículo 39 de la Ley de Propiedad Intelectual, que nos dice que tendremos que respetar la integridad de la obra, ¿vale? Y que solamente cuando se esté en un contexto de mofa, de parodia, se podrá utilizar un personaje, una serie, cualquier elemento que tenga derechos de propiedad intelectual, es decir, una obra, sin el consentimiento o sin tener que pedir permiso al autor o a la empresa que explota los derechos, ¿vale? Pero, como te he dicho al principio del vídeo, siempre que no tengamos una finalidad comercial y que no queramos generar esa confusión en el público o el comprador que pueda adquirir nuestros productos, ¿vale? Es importante, porque si no, estamos ya metiéndonos en una movida de propiedad intelectual y esto sale caro. Entonces, si vamos a hacer una mofa que además no perjudica al autor o al titular de los derechos ni a la propia obra, tenemos ejemplos como los Simpson, que han hecho memes, ¿vale? Y de hecho también hoy en día la parodia es ridiculizar muchas veces cosas, lo podemos llamar memes, los típicos memes que pues con frases, que generan pues situaciones y contextos de humor, eso también es una parodia muchas veces. Otras veces simplemente es coger una foto, ponerle un texto y no se puede considerar caricatura o parodia. Pero para mí, el ejemplo de los Simpson es un claro ejemplo de cómo se pueden utilizar unos derechos sin perjudicarlos, sin dañarlos y además hacer una muy buena parodia. Ejemplos de memes que tienen o de situaciones, por ejemplo, cruzando el paso de cebra de la famosa portada de los Beatles o generando pues, situaciones como pueden ser escenas de Juego de Tronos, del Señor de los Anillos, etcétera, etcétera. Parodias que al final tú como espectador lo ves, te hace gracia, identificas la situación o el personaje que están imitando y por supuesto te lo tomas con un toque de humor. Nunca piensas que están intentando generar esa originalidad o esa procedencia empresarial del titular. Luego, otro ejemplo, porque muchas veces queremos saber cómo identificar las parodias. Para mí, los humoristas en televisión, los cantantes, por ejemplo, en España, si eres de España, conocerás los morancos. Son personajes que son muy buenos parodiando pues, situaciones, ya sea económicas, políticas, sociales o de películas, que con una canción o con una escena, pues interpretan de tono
humorístico y sin generar problemas. ¿Me explico? Entonces, fíjate, no han tenido que pedir permisos ni solicitar una cesión o negociar una cesión de los derechos de propiedad intelectual porque están parodiando. No están haciendo ese daño directo ni tienen esa finalidad. Su finalidad es el humor, no hacerse pasar por los personajes que interpretan. Por último, si queremos utilizar obras, personajes, imágenes, fotografías, marcas o diseños que tengan derechos de propiedad intelectual y lo queremos hacer con un fin humorístico, ¿vale? Ya sea crítico, de sátira o simplemente que no genere esa confusión, ¿vale? Pero que sí sea un dibujo ridiculizando, ¿vale? Tenemos que irnos a lo que es la parodia y la tira cómica o cualquier otro estilo que genere esta sátira, esta crítica desde un punto de vista humorístico. Tendremos que pensar que si no existe ese tono de burla, esa parodia, podríamos estar utilizando derechos de propiedad intelectual de forma ilícita, es decir, inconsentida por el autor y por lo tanto podríamos tener problemas judicialmente de que nos reclamaran pues unos derechos y además, por supuesto, en este caso segurísimamente te pedirían una reclamación por daños y perjuicios, ya sean morales o materiales, es decir, económicos. Si hemos hecho perder dinero a la empresa porque hemos dañado la imagen de la empresa, podríamos exponernos a esto. Por eso, siempre es importante que tengas claro que desde un toque de humor, sin hacer daño al autor o a la obra, sin generar ingresos o con un fin claro y obvio de generar esos ingresos y sin generar ese riesgo de confusión, ¿vale? No generemos esa confusión ni queramos hacer creer que esto es un producto original o que cuenta con las garantías, el aval del titular o del autor, ¿vale? Espero que hayas disfrutado de este vídeo, que hayas aprendido, que te haya podido aclarar con los ejemplos, sobre todo si te han servido, pues que me puedas dejar comentarios con lo que te han parecido los ejemplos o incluso que quieras añadir algún ejemplo, por supuesto lo comentamos, que ojalá este vídeo pueda ser una fuente de información para todos los que estáis trabajando en el sector, para todos los que queréis arrancar o por supuesto para todos aquellos que tenéis la oportunidad de generar ingresos con vuestras obras y queréis hacerlo bien, sin cometer fallos y por supuesto sin poner en riesgo todo eso, esa creación, esas obras, esos derechos que con tanto cariño y tanto mimo habéis crecido. Así que nada, para mí es un placer, espero veros más, que os suscribáis al canal si no os habéis suscrito. Yo soy Pablo Maza, soy abogado, es un placer. Nos vemos.